Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde su ARL Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy nuevamente una muy especial bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Para Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, es un honor iniciar este año de aprendizaje con nuestros respetados afiliados y acompañados de la mejor calidad de expertos líderes de nuestras comunidades. Estoy seguro de que este será un espacio de mucha enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Queremos también compartir con ustedes nuestra felicidad de poder llevarles este año más de 700 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial. Todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de altísimo valor en seguridad y salud en el trabajo. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente conectados, agradeciendo su interés y compromiso con la prevención. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Estructura Legal en Tareas de Alto Riesgo. Para iniciar nuestro evento, quiero invitar a nuestra experta, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico empezar este año juntos, que es un honor para mí también iniciar este año con esta comunidad tan bonita y tan interesante como Tareas de Alto Riesgo. Entonces, pues, bienvenidos todos, qué rico, ya tenemos 74 asistentes, espero que ya se han conectado todos los que me prometieron que se iban a conectar, entonces, bienvenidos. Bueno, este año con Positiva hicimos un gran esfuerzo por recopilar todo lo que hicimos el año pasado en los congresos presenciales, en los virtuales. Mirábamos todas las inquietudes que nos generaban en el chat, en muchas consultas que hacían en Posipedia, las preguntas que hacían, y tratamos de recopilar eso en estas 10 temáticas de esta comunidad. Recuerden que tenemos 3 comunidades asignadas a cargo nuestro, que es comunidad de tareas de alto riesgo, trabajo en alturas y peligro de sector construcción. Entonces tratamos de distribuir en estas, digamos, como 30 temáticas asignadas a cada comunidad, y pues en esta comunidad de tareas de alto riesgo vamos a iniciar hoy con estructura legal, que pues como todos saben siempre hay que iniciar por la estructura inicial, que es como lo que nos pide la ley para poder saber cómo nos vamos a organizar durante todo el año. Entonces, pues, como dice Wilmer, sin más preámbulos, recuerden que estamos manejando ahora una temática nueva, muy interesante, y es que vamos a interactuar con ustedes en el chat. Entonces, cuando quieran hacer preguntas o alguna cosa, yo los voy a estar leyendo, me recuerdan su nombre, de pronto de qué ciudad nos escriben, pues para poder ampliar un poco más esta interacción. Y pues, sin más preámbulo, entonces vámonos con el sondeo del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniera Erika. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a nuestro evento, y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿existe marco legal en Colombia que defina las tareas de alto riesgo? Esto es A, sí, o B, no. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 2 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Recuerden que nuestras preguntas siempre tienen ahí un pequeño truquito, entonces porfa, lean muy bien la pregunta. ¿Existe marco legal en Colombia que defina las tareas de alto riesgo? Recuerden que es una pregunta capciosa.
Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, sí, un 93% de respuesta, B, no, un 7%. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, muerte, un 20% de respuesta. B, accidentalidad, un 78%. C, demandas, un 2%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las tareas de alto riesgo que están reglamentadas en Colombia son A, alturas, espacios confinados y trabajo eléctrico. B, sustancias químicas y trabajo en caliente. C, todas las anteriores. 15 segundos para dar respuesta a nuestra pregunta. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, alturas, espacios confinados y trabajo eléctrico, un 26%. B, sustancias químicas y trabajo en caliente, un 0%. C, todas las anteriores, un 74% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, pues miren que algo me parece muy interesante mencionarles y es que el año pasado cuando estábamos organizando las rutas y que Wilber me estaba diciendo, ingeniera, las rutas, los temas, yo decía, ya llevamos como 5 años, 6 años en los temas y pues la comunidad es la misma, tareas de alto riesgo, decíamos, pero ya lo hemos dicho todo, las normas, digamos, no han cambiado mucho en cuanto a tareas de alto riesgo a nivel Colombia. ¿Qué hacemos? Entonces, hablaba yo con Julio Patarroyo, que ustedes lo conocen, que es otro experto, que fue profesor mío de la universidad. Yo le decía, Julio, ¿y ya qué más decimos? Entonces Julio me decía, siempre son público nuevo, hay personas que les quedan dudas y es bueno reforzar. Y hoy me doy cuenta de eso. Miren que uno cree como docente o como experto en estos temas que por más, miren que el año pasado fuimos con lo que decía, bueno, más de 700 temas, 700, bueno, los expertos que hemos dado, en los más de 3.000 personas que participaron en todas las conferencias. Y fíjense que aún hay dudas, o bueno, las personas que participan en el sondeo inicial, veo los porcentajes porque tomo nota para que pueda reforzar en esas dudas que tienen y nos damos cuenta que aún hay mucho trabajo por hacer. Entonces, qué rico es poder hacer este sondeo y darnos cuenta que no lo hemos dicho todo, que no lo hemos aprendido todo, que no lo hemos dado todo y que los expertos seguimos en este trabajo y seguimos con esta misma intensidad. Y esto me encanta porque a la larga no significa que no estemos haciendo bien las cosas, significa que tenemos que trabajar más y que desde Positiva Compañía de Seguros tenemos que seguir ahondando en esfuerzos y qué bueno que estemos liderados por una mente tan genial como James, que siempre está pensando qué hacemos, qué le damos a la gente, cómo organizamos, qué temáticas. Y qué bueno que se dio con esta comunidad y con este inicio. Entonces ya les voy a aclarar por qué me quedó este apasionamiento de esta consulta. Recuerden nuestra frase de siempre, y que es una frase con la que creo que ya me casé durante todas estas conferencias, y es ver más allá de lo evidente. Y lo voy a enfocar en el concepto que ustedes mencionaban ahorita. Resulta que nosotros vamos a tener 3 momentos dentro de esta conferencia y es identificar cuál es el marco legal bajo el cual nos vamos a regir porque pues es la estructura de todo el ejercicio que vamos a desarrollar en esta temática. Luego vamos a evaluar qué es lo que estamos haciendo, como qué es, bajo qué esquema estoy evaluando yo que estoy cumpliendo y qué no, porque recuerden que con el marco legal uno cumple o no cumple. Eso no es que estoy cumpliendo con el 20%, con el 50%, es que la resolución de espacios confinados, yo ya tengo, ya vi que entró el ingeniero Julio y me está aquí diciendo por interno que la frase de ver más allá de lo evidente es de él. No, señor ingeniero Julio, esa frase es mía. Ni siquiera es mía, es de los Thundercats. Los que son de la vieja guardia recordarán que era Leono el que decía la frase con la espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Entonces no invente ingeniero Julio.
bienvenido a la conferencia. Bienvenido también a todos, Paola que está conectada, Cristian Villarraga que también está conectado, gracias por estar siempre acá, por estar siempre acompañándonos, entonces es un honor para mí siempre estar ahí con ustedes. Vamos a evaluar, recuerden que la parte normativa no es, por ejemplo, en el caso de espacios confinados, no, es que yo ya tengo el medidor de gases, pero yo no tengo el supervisor. No estás cumpliendo. No, es que yo ya tengo el procedimiento, pero es que no tengo un supervisor que firme el permiso. No estás cumpliendo. O sea, en la parte normativa es cumples o no cumples. Entonces vamos a ver qué tanto estamos cumpliendo. La idea es que ustedes cojan este tipo de conferencias, hagan una introspección y digan, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué sí estoy haciendo? ¿Y qué puedo mejorar? Porque recuerden que obviamente hay muchas cosas que uno puede decir, no, es que ya tengo todo perfecto y cumplido. Ni siquiera nosotros como expertos podemos validar, nosotros que tenemos empresa, Julio que tiene su empresa, yo que tengo mi empresa, muchos de nosotros que tenemos empresa y vamos a mirar una auditoría y, ay, me faltó tal cosa. No estamos exentos de eso porque la normatividad, lo hablábamos con el doctor Palomino, muchas veces no hemos procesado una norma cuando ya sale otra y estamos apenas cumpliendo una cuando ya sale otro marco normativo y entonces ahí es donde empezamos como a mirar. ¿Qué es lo que nosotros queremos como expertos desde esta estructura legal hoy? Es que ustedes puedan hacer un barrido desde cómo identificar, cómo ver más allá de lo evidente, cómo identificar qué es lo que necesitamos hacer para poder estar medianamente al día, porque el día, pues, valga la aclaración, el ministerio nos hace una auditoría, o tenemos un evento, un proceso jurídico, y pues lo que tenemos, tenemos, y lo que no tenemos, pues no lo podemos inventar. ¿Okay? Y en el momento 3, pues es ese análisis de qué tengo, qué no tengo, ya evalué, y qué voy a hacer de aquí en adelante para poder cumplir. Ese es el ejercicio real y por eso en esas conferencias, digamos que tienen ese toque desde positiva y es más que hacer aquí, dar un palo. Dani Sarroyo me dice, no se escucha. Dani, revisa de pronto tu sonido porque nosotros hicimos prueba de sonido inicialmente y teníamos como muy bien el esquema. Entonces, revisa de pronto porque pues está muy interesante la conferencia. Bueno, entonces, nuestro objetivo general en marco de esos 3 momentos es definir criterios prácticos para que tú puedas identificar, evaluar y analizar ese marco legal. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No todos somos abogados y no nos vamos a volver expertos. Y uno va a mirar a veces con amigos abogados que uno los llama, oye, tengo esta consulta con esta, oiga, no tenía ni idea que había pasado esto, o no sé qué pasó, ya reviso, tal cosa. Lo que nosotros queremos desde Positiva es que tengamos ese discernimiento para poder validar qué hago en el momento de un cambio normativo o qué hago en el momento de aplicar esa norma, cómo la aplico, porque a veces las normas son muy generales y es que yo tengo solamente un empleado en mi empresa, me aplican los 60 estándares de la 0312 si tengo solo un empleado, pero soy riesgo 5. ¿Cómo hago el COPAS? ¿Cómo hago el comité de convivencia laboral con un solo empleado? Todas esas cosas es lo que tenemos que entender y empezar a discernir. En el caso de las tareas de alto riesgo que nos pide el programa de gestión para que espacios confinados, que trabajo en alturas, yo soy solo un trabajador o soy el mismo, yo soy el mismo coordinador, soy el mismo supervisor, soy el mismo que hace los permisos, soy el mismo responsable del sistema. Todo eso es lo que alguna vez uno dice, ¿y a quién le pregunto? Entonces, la idea de nosotros es poder discernir. Si no lo sé, ¿a quién le puedo preguntar para que de alguna manera yo pueda salir de esa inquietud? Entonces, de alguna manera, hoy queremos definir esos criterios prácticos desde la estructura legal. Obviamente, en 54 minutos ya llevamos 14, en 45 minutos no vamos a resolver todas sus inquietudes, pero por lo menos vamos a dejar abierta esa puerta para que en el desarrollo de las comunidades que vamos a tener durante todo el año con Positiva podamos ir organizándonos un poco mejor y obviamente con las consultas que ustedes hagan en Posipedia. Recuerden que tenemos más de 3.000 productos cargados en Posipedia. Podrán ver todas las grabaciones que tenemos de conferencias de años anteriores o las que vamos a tener este año. Pueden consultarlas ahí sin ningún costo. Pueden descargar todo el material que nosotros expertos le entregamos a Wilmer y que muy juiciosamente él carga. Entonces, básicamente nuestros objetivos, identificar el marco legal que está disponible. Entonces, ahí viene la primera pregunta. La primera pregunta que hacíamos, ¿existe un marco legal en Colombia que defina o clasifique las tareas de alto riesgo? Y, oh sorpresa, decía el 90%, sí. Y bueno, ese 90%, gracias por participar, qué chévere, y me alegra mucho que tengan esa convicción tan clara, porque eso fue 90%. Pero déjenme decirle algo, en Colombia no existe una norma que diga estas son las tareas de alto riesgo. Ni en Colombia existe una norma que diga una tarea de alto riesgo se clasifica por A, B o C, que era la segunda pregunta. ¿Cómo se catalogaba una tarea de alto riesgo? Si era por la muerte, por la accidentalidad o por las demandas. Y que fíjense que el 78% contestó que una tarea de alto riesgo se clasificaba por accidentalidad. Entonces, aprovechando que está aquí nuestro amigo Julio, mira Julio que tú tenías razón.
Fabián Perdomo nos dice, buen día, se escucha bien. Ok, gracias Fabián por participar. Mira, Julio, que tú tenías razón, como siempre en estos temas, cuando discutimos en temas académicos, tú me llevas una ventaja muy fuerte y es eso. No siempre todo está escrito y no siempre todo está dicho cuando hay cosas que no tienen un marco legal. En Colombia no hay una norma que te diga a ti, las tareas de alto riesgo son alturas, confinados, eléctricos, químicos, excavaciones, izajes, pulidor. No hay una norma. Y no hay una norma que diga, es que las tareas de alto riesgo se clasifican como tareas de alto riesgo porque es la accidentalidad, es por la muerte, es porque la gente se enferma. No lo hay. Entonces, la primera pregunta para en el sondeo final, tengan claro que no existe un marco legal en Colombia que reglamente las tareas de alto riesgo. Que por eso les decía que tuvieran atención a la pregunta. Si ustedes miran en la tercera pregunta, decía, las tareas de alto riesgo reglamentadas en Colombia son. Entonces hablaba de, la primera pregunta, la A, era alturas, espacios confinados, eléctricos, y ustedes contestaron 26%, B decía sustancias químicas y trabajo en caliente 0% y 74% todas las anteriores. Entonces fíjense que ese 74% sumado con el 26% nos da más o menos ese 90% que está relacionado con la pregunta 1. O sea, todos, ese 90% piensa o considera o concluye en el sondeo inicial que sí hay un marco legal y que todas las tareas de alto riesgo que se mencionaron en la pregunta 3 están reglamentadas. Y no es así. Me explico. Arranquemos con ese marco legal. Entonces, en Colombia existe normatividad para ¿cuáles tareas? Para las tareas de alto riesgo, no. Para las tareas críticas, no. Y para las actividades de alto riesgo, sí. Me explico un poco mejor. Si estuviera hablando, porque esto es pura copia del doctor Palomino. En Colombia las actividades de alto riesgo sí están reglamentadas y están asociadas al decreto ley 2090 y a sus modificaciones y a todo este tema que se ha pasado y ya las vamos a detallar. Las tareas críticas no tienen una normatividad específica, solamente una guía técnica que es la NTC 4116 y es la que asocia la probabilidad, la consecuencia y la repetitividad. Y las tareas de alto riesgo no están reglamentadas en Colombia, están asociadas ¿a qué? A la muerte inminente. ¿Eso qué significa? Que la pregunta 2, donde el 78% decía que una tarea de alto riesgo se cataloga como alto riesgo por la alta accidentalidad, no es por la alta accidentalidad, es por la mortalidad que representa esa tarea. Me explico. Trabajo en alturas. No necesariamente porque tú en un trabajo, en una obra, tengas varios accidentes de altura, significa que se te vuelve una tarea de alto riesgo. Significa que con uno que se te caiga y muera, automáticamente, perdón, con uno que se te caiga, automáticamente ya tienes que asociarlo a la muerte. ¿No se murió? Ok, muy de buenas. Pero automáticamente una persona que trabaja en alturas, tienes que asociarlo a la muerte. Automáticamente una persona que trabaja en espacios confinados, automáticamente lo debes asociar a la muerte. Eso es lo que hace que sea una tarea de alto riesgo. Y entonces, ¿por qué están catalogadas como alto riesgo? ¿Dónde dice? ¿Quién dice entonces esta señora ya está diciendo que no hay ninguna norma? Claro, lo que pasa es que, como ustedes saben, todos somos manejados por unos índices, por unos indicadores, por unas tasas que manejan todas esas empresas aseguradoras a nivel nacional y a nivel mundial. Todas las empresas de seguros. Nosotros, como Positiva, somos una compañía de seguros, otras empresas aseguradoras a nivel mundial. ¿Quién cataloga eso? Pues por la alta mortalidad que tienen estas tareas. Y a nivel internacional existe una institución que nos guía mucho en todo este proceso y es OSHA, que digamos que es como ese ministerio del trabajo que tienen los estadounidenses. Entonces, OSHA de alguna manera estandarizó unas tareas como por alta mortalidad y son trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo con energías peligrosas, en este caso la parte eléctrica, energías peligrosas, trabajo en caliente y el trabajo con sustancias químicas peligrosas. Estas 5 son las que nosotros consideramos como tareas de alto riesgo por su alta mortalidad. ¿Qué significa? Ah, bueno, en Colombia resulta que yo tengo alta mortalidad por excavaciones, por izaje de cargas, sí, pero esto podríamos manejarlo como tarea crítica o como una actividad de alto riesgo, en el caso de socavones, minería, etcétera. No necesariamente una tarea de alto riesgo. Vuelvo y digo, las tareas de alto riesgo están como estandarizadas a nivel internacional y se vuelven como estándar.
Alturas, muerto. Confinados, muerto. Eléctrico, muerto, ¿sí? Sustancias químicas. Eso no es tener un balde de pintura con allá una CPM ya. Sustancias químicas, entonces trae alto riesgo. No, estamos hablando de los volúmenes y el tipo de sustancia y todo este tema, lo que se puede volver una tarea de alto riesgo. Entonces ahí es donde entramos como en esta pequeña análisis que vamos a hacer en el tiempo que nos queda. Entonces, si analizamos el único marco legal que hay, es para las actividades de alto riesgo y son las que se establecen en el decreto 2090 del 2003 y están asociadas a minería, exposiciones a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes, exposición a sustancias cancerígenas, todo el tema de la aeronáutica civil, cuerpos de bomberos, incendios, el IMPEC. Estas actividades de alto riesgo están reglamentadas y funcionan como alto riesgo más por un tema de régimen pensional. No es tanto por un tema de alta mortalidad, ni por alta accidentalidad, ni por temas de enfermedad laboral. Puede ser una mezcla de las tres. Realmente estas actividades se asocian es a un tema de un régimen pensional. De hecho, el año pasado yo di una conferencia donde hay una sentencia de la Corte, donde que se debía meter también a los empleados de la Fiscalía. Bueno, hay un tema legal ahí que no vamos a profundizar porque no nos da el tiempo. Pero esto está más asociado a eso, a un tema de régimen pensional, ¿ok? Que no está asociado ni que a la muerte, ni que a la accidentalidad. Obviamente, sí, si yo trabajo en el IMPEC, pues obviamente tengo un alto riesgo pues por el manejo del tipo de armas y bueno, toda la situación. Radiaciones ionizantes, obviamente tengo una condición de enfermedades laborales. Minería, tengo una condición de enfermedades laborales por la exposición a material particulado, gases y todo, pero también accidentes y muerte por el tema de derrumbes y atrapamientos, etcétera. Entonces, digamos que no está tan clasificado como actividades de alto riesgo por esa asociación a lo que estamos mencionando como en construcción, que lo manejamos al accidente como tal, sino está más asociado como a un régimen pensional como tal, ¿sí? Porque está reglamentado así. Y pues ahí les dejo el escenario de la normativa. De hecho, ¿por qué les menciono? Porque aquí en la norma, en el decreto 1072 del 2015, menciona, ¿sí? Que está relacionado directamente con la tabla de clasificación de riesgos que ahí también, digamos que la dejamos. Entonces, de alguna manera u otra, lo asociamos mucho a este tipo de régimen pensional o al tema de enfermedades laborales. ¿Por qué? Por el tema de la tabla de clasificación, etcétera, como lo menciona también el decreto 1072. Entonces, lo que está reglamentado en Colombia son las actividades de alto riesgo, no las tareas de alto riesgo. ¿Estamos claros? Por acá vamos a mirar qué dice en el chat. Denis, creo que el tema es como tu conexión, porque tú me dices que no escuchas, pero no sé, Fernando, creo que estamos bien de conexión. Fabián dice que sí. Catherine Dayan dice, sí hay un decreto, el artículo 2 del decreto 2090 que establece los trabajadores que ejecuten una tarea de alto riesgo. Catherine, gracias por tu aporte, pero mira, estoy mostrándote que no son las tareas de alto riesgo, son actividades de alto riesgo. Y son dos cosas diferentes, ¿ok? Una cosa es la actividad, ¿sí? Como la actividad económica, por ejemplo, los de construcción, 7112, 7110, que estamos clasificados por el Código Civil de la Cámara de Comercio. Y otra cosa es la tarea como tal, lo que implica. ¿Recuerdas la GTC 45? Que en la GTC 45 nos clasificamos por proceso, actividad y tarea. La tarea es el detalle o es cada paso que se hace para cumplir una actividad. En este caso, el decreto que mencionas, que es el que acabo de mencionar, el 2090, está asociado a las actividades de alto riesgo, como por ejemplo las que mencionamos, pero no a las tareas como tal. Vamos a entrar entonces en ese orden de ideas a nuestras famosas tareas de alto riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el tema de tareas de alto riesgo? Como les menciono, en Colombia no hay una norma que clasifique y diga, en Colombia las tareas de alto riesgo son A, B, C, D y se clasifican por tareas de alto riesgo por A, B, C. No lo hay, ¿ok? Entonces, de alguna manera les traje una información normativa de donde se pueden consultar esas tareas de alto riesgo, de la Comunidad Andina de Naciones, que nos rige también. A nivel de España, pues tenemos mucha bibliografía también española y pues a nivel de OSHA, como les mencionaba ya, y ahí podemos consultar esta información, que nos sirve mucho y que ha servido a Colombia como base para poder hacer muchas de las normas que tenemos hoy en día. ¿Qué sí está reglamentado en Colombia? Que era la pregunta número 3. ¿Cuáles son las tareas reglamentadas en Colombia? Entonces, quiero hacer mucho énfasis acá. Tenemos reglamentado la resolución 5018 del 2019, perdón, que está asociada a los lineamientos de seguridad en el trabajo para trabajos con energía eléctrica. Entonces, digamos que
Esta parte de energías peligrosas de la que habla OSHA, en Colombia solamente estamos reglamentando la parte de energía eléctrica, pero energía termodinámica, dinámica, movimiento, cinética no está reglamentada, ¿ok? Entonces digamos que estamos asociándolo a la parte de energía eléctrica. El sector, la norma habla de trabajos en sectores eléctricos, pero también asocia a las obras civiles y a las actividades que se hagan con actividades energéticas y eléctricas. Entonces, de alguna manera sirve como base para todo lo que hagamos de pronto en nuestros sectores como construcción, minería, etcétera. Entonces, digamos que es un reglamento que nos puede servir mucho. La resolución 491 del 2020, que ya la conocemos también, que es la resolución de espacios confinados que los clasifica por tipo de espacio, por nivel de riesgo, etcétera. Entonces está, digamos, como catalogado ya espacio confinado. Pero fíjense algo importante. Bueno, voy a terminar de relacionarlas y ya les hago la conclusión. Luego venimos con la resolución 4272 del 2021, que es pues obviamente la migración de la anterior normatividad con el tema de trabajo seguro en alturas, que migra de unos 50 a 2 metros, etcétera, que ya esa norma está súper interiorizada hoy en día. Y tenemos el decreto 1347 del 2021, que es el programa de prevención de accidentes mayores. Esta parte es interesante porque esto habla de accidentes mayores, es decir, sustancias químicas a niveles macro, o sea, estamos hablando de volúmenes de sustancias químicas tipo industria, no sé, petróleo, sustancias químicas, manejo de reactivos y cosas muy importantes. No estamos hablando del acopio de 3 canecas de pintura o 2 canecas de 55 galones de ACPM en una obra, no estamos hablando de ese tipo de accidentes mayores. Ojo, no estoy diciendo que eso no haya que controlarlo y que no sea importante, claro que sí, pero este decreto hay que tenerlo en cuenta para la prevención de accidentes mayores. Obviamente, si tu caneca de pintura está al lado de una zona donde puede generar por sinergia a nivel de riesgos una condición mucho mayor y todo, pues hay que hacer un análisis adicional. Estoy diciendo que no sea importante. Solo que trato de que se enmarquen en que esto habla de prevención de accidentes mayores. Como diría el doctor Palomino, que es otro de nuestros expertos, tipo Chernobyl, ¿ok? Entonces, digamos, para que lo tengamos claro. Entonces, fíjense en algo. En estas 4 normas que son, digamos, como que se reglamentan medianamente estas actividades, estas tareas de alto riesgo, perdón, fíjense que en ninguna norma que ustedes puedan abrir y leer y dice, resolución 491-2020, trabajos confinados, considerado tarea de alto riesgo por su alta mortalidad. No lo dice. Trabajo en alturas, considerado tarea de alto riesgo por su alta mortalidad. No lo dice. Entonces, insisto, no es que no sean importantes. Lo que pasa es que en Colombia no existe una norma que reglamente las tareas de alto riesgo como tal, ni que diga que las tareas de alto riesgo son ABC y que su alto riesgo se debe a la alto índice de mortalidad. Tengamos eso claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en razón a todo este desarrollo normativo que tiene nuestro país y que muy sigilosamente vamos detrás o en seguimiento interesante de otros países como Estados Unidos, como la Comunidad Andina, Chile, que también es un país que tiene mucha normatividad, España, que también maneja muchos temas a nivel de seguridad en el trabajo, pues lo que hacemos es mirar qué nos sirve y lo adaptamos a nuestro país. Entonces, en Colombia hay 4, por decirlo así, de esas tareas de alto riesgo normativizadas, ¿verdad? ¿Cuál nos faltaría ahí? A ver, los leo acá en el chat. Ustedes que están tan juiciosos, bueno, hoy están juiciosos, aquí atentos los, tenemos ¿cuántos participantes? 177. ¿Cuál de las tareas de alto riesgo que yo mencioné al inicio, que según OSHA tenemos a nivel internacional y que en Colombia tenemos interiorizadas, nos faltaría por normativizar en Colombia? ¿Qué me mencionan ustedes? A ver, mientras me tomo este café. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dicen en el chat ustedes. Bueno, Paula Castaño dice izaje de cargas. Ok, Paula. Es interesante esta discusión y lo vamos a ver en el taller. Fíjate que izaje de cargas podría ser considerada una tarea crítica o una tarea, digamos, como con un riesgo aceptable o no aceptable dentro de nuestra GTC 45, pero digamos que a nivel, como lo mencionaba, clasificación a nivel internacional no está catalogada como una tarea de alto riesgo, como decir alturas, confinados, eléctrico, etcétera. Entonces, por eso lo podemos mirar ahorita en el ejercicio del taller, pero gracias por tu aporte. Nos hace falta una. Minería bajo tierra, recuerden que estamos hablando de tareas. Minería sería una actividad y ya la vimos en la otra.
Químicos, AREP, químicos está metida dentro del decreto 1347. Entonces, AREP, Patricia, químicos está dentro del 1347, que es programa de prevención. Nos hace falta una. Fíjense que estamos hablando de eléctrico, confinados, altura y químicos, que es la de prevención de accidentes mayores. Nos falta una, que es muy común. Me pregunta Danilo, ¿izaje de cargas está contemplada dentro de energías peligrosas? Bueno, no necesariamente, porque es que el izaje de cargas está asociado, a no ser que tú estés haciendo izaje de cargas que utilice una energía peligrosa como dinámica, cinética o algún tipo de energía térmica que te pueda generar esa energía peligrosa. Pero digamos que si es el izaje de cargas normal, voy a mostrarte una foto acá muy sencilla, a ver si estamos hablando de izaje de cargas normal, como, dame un segundo, que está aquí, dame un segundo, lo tenemos acá, izaje de cargas. Acá está, si tenemos este izaje que ustedes ven acá, normalito, no sería energía peligrosa, ¿ok? Entonces, para aclarar la pregunta de una vez que me hacían, el izaje de cargas en este escenario no se consideraría una tarea de alto riesgo en este escenario. Ahí estaríamos hablando de peligros que mecánico, locativo, biomecánico por postura, sí, pero no sería una tarea de alto riesgo como tal. Entonces, ¿cuál nos haría falta? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Rubia Alejandra, uy, te ganaste un dulce. Wilmer, ahí, más datos para el dulce. Claro, Rubia Alejandra, nos falta trabajo en caliente. Muy bien, entonces, digamos que, ¿qué pasa con trabajo en caliente en Colombia? Entonces, aquí entra una parte súper interesante y es la siguiente. Entonces, resulta que en Colombia tenemos claridad, bueno, en todo el mundo, que trabajo en caliente es aquella actividad que genera, obviamente, chispa, calor, llama, flama, por una traducción del inglés bastante interesante. Y es que fíjense que cuando yo hablo en Estados Unidos de hot work, hablo o está asociada a, literal, la traducción dice trabajo en caliente, ¿ok? Pero en Estados Unidos está asociada a trabajo en caliente, es a trabajo en línea viva, es decir, está asociada al sector eléctrico, a todo lo que tiene que ver con la parte energizada, no en la parte, digamos, como de llama, flama, como si lo asociamos en Colombia, que esa parte está asociada a la subparte J de la OSHA 1926, que es todo lo que tiene que ver con trabajo en caliente, perdón, con soldadura, corte, oxicorte, etc. Entonces, hay una traducción de hot work literal en Colombia y en Colombia lo asociamos a un sector no eléctrico que lo asociamos a presencia de llama o chispa. Entonces, vamos a ver aquí algo interesante y esto va a generar un poquito de discusión. Espero que sea así para que podamos aclarar las dudas. ¿Qué pasa con trabajo en caliente en Colombia? Si es tarea de alto riesgo o no, lo vamos a definir ahorita en un ejercicio que les vamos a poner en el taller. Entonces, vamos a hacer este ejercicio interesante. Entonces, si yo tengo este video en este momento, que espero que todos lo vean en este momento. Entonces, un segundito, no importa que no tenga sonido. Este caballero está haciendo un corte de varilla y si ustedes se fijan, él está generando chispa. Bueno, el video del año pasado se veía mejor, pero quería cambiarles el video para que no pensaran que no tenía más. Ok, este video, fíjense que él está haciendo un corte de una varilla y está generando chispa. Yo les pregunto, ¿esto es considerado trabajo en caliente en Colombia según la traducción? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a mirar el chat. Marta Liliana dice trabajo en caliente, Karen Juliana trabajo en caliente, ok. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Cristian? ¿Qué dice Paola? ¿Qué dice Julio? El video está puesto, ¿no lo están viendo en este momento? O sea, la foto, la imagen del señor. Qué pena, Fernando, ¿me confirmas? ¿Sí se está viendo? En general, no, en el momento no lo estamos viendo, no, señora. Ah, ok, perdón. Entonces voy a mostrarles un segundito. Tan raro, por lo que no quedó cargado entonces en la presentación. ¿Cómo hago para que lo vean, Fernando? ¿Te lo envío? Tan raro. No, no, señora, si lo tienes para reproducirlo ahí, puedes reproducirlo porque ya no lo alcanzamos a cargar. No, por eso, pero yo lo estoy reproduciendo acá, ¿no? No, no lo estamos viendo, no, no, señora. Bueno, dame un segundo, miro cómo lo soluciono. Es que lo tengo en mi pantalla, Fer, por eso se me hace raro. Dame un segundo, lo abrimos acá con VLC, a ver qué nos sale. ¿No lo están viendo todavía? No.
No, señora. ¿Ahí lo están viendo? Ahí ya lo subiste, sí, ya se está reproduciendo. Qué pena, es que lo estaba reproduciendo en la otra pantalla. Sorry. Ok, entonces. Un segundo. Ay, perdón, o sea, ¿ustedes no han estado viendo toda la presentación que yo les pasé ahorita? Sí. Sí, la presentación, sí, señora. Listo. Ok, bueno, entonces fíjense, acá tenemos el video, gracias por avisarme, Carlos. Entonces, fíjense, este es el video que les menciono, entonces el señor está, como ustedes se pueden dar cuenta, generando un corte de una varilla con un equipo, una pulidora, un equipo de corte acá, y está generando chispa. La pregunta ¿es o no es trabajo en caliente según la definición que vimos ahorita? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Lizeth dice que no, no se ve el video, no se ve, ok, dice no, no se ve el video. Sí, William Vargas dice que sí. ¿Quién más dice que sí es trabajo en caliente? Ok, entonces, listo, entonces vamos a ver. Entonces resulta que el señor, pues a los ojos de Colombia y de lo que estamos viendo, sí es un trabajo en caliente. Ok, tienen razón, hay una chispa, es trabajo en caliente. Ahora yo hago la pregunta. ¿Este trabajo sería, así como lo estamos viendo, tarea de alto riesgo? ¿Sí o no? Luis Danilo dice que no. Jessica Paola dice que sí. Luis Danilo, ¿por qué dices que no? Amplíanos un poquito. Lizeth dice que sí es trabajo en que sí es tarea de alto riesgo. Neri dice que sí es tarea de alto riesgo. Ok, vamos aquí a darle una ampliación a Luis Danilo. Me parece súper, Luis Danilo, y estoy de acuerdo contigo. Coincido, espero que sea el mismo argumento y si no, pues me lo amplías, no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que si yo estoy haciendo esta actividad, que fue la que acabamos de ver, que es soldadura, cortes, medilado, es decir, que genere una chispa, pero yo no estoy en presencia de atmósfera peligrosa, no es una tarea de alto riesgo porque no hay muerte inminente. Ese es el sentido y a la criticidad que nosotros tenemos que llegar. Ese es el desarrollo de ver más allá de lo evidente, de ser o desarrollar ese sentido común, de no ser tan... de no desarrollar una criticidad donde no la hay. Obvio, ahí hay un riesgo. Tenemos biomecánico, mecánico, locativo, todo lo que ustedes quieran ver en el escenario y está perfecto, ¿sí? Pero acuérdense que la tarea de alto riesgo está asociada a una muerte inminente. Y ese trabajo en caliente que estaba haciendo ese señor ahí, para asociarlo a lo que dice en Colombia, trabajo en caliente, que es presencia de chispa, no lo va a matar por ese trabajo en caliente. Si él estuviera dentro de una atmósfera peligrosa, vamos a poner un ejemplo, esta fotografía. Si él estuviera haciendo ese trabajo de hacer ese corte dentro de una excavación que pudiera catalogarse como un espacio confinado, donde pudiese haber una atmósfera peligrosa con la medición, sí sería una tarea de alto riesgo. Pero como no hay una atmósfera peligrosa, no sería tarea de alto riesgo. Entonces, es importante discernir y tener claridad sobre cuándo es y no es tarea de alto riesgo. Diferente a lo que pasa en alturas, diferente a lo que pasa en espacios confinados, diferente a lo que pasa en la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay una norma que nos defina esa condición. ¿Ok? En Colombia. Entonces, tenemos claro que las tareas de alto riesgo, según lo que hemos hablado, son 5. Alturas, confinados, eléctricos, sustancias químicas peligrosas y trabajo en caliente. Pero eso está asociado, en el caso de las dos últimas, sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas y trabajo en caliente, a la muerte inminente. Volvemos al mismo punto. Si yo estoy pintando, ¿sí?, un muro y es una pintura de agua, ¿sí?, y estoy en una atmósfera que no representa peligrosidad, pues no sería una tarea de alto riesgo, ¿sí? Pero si yo estoy pintando un tanque interno, vamos a suponer que es este, con una condición de atmósfera peligrosa y la pintura representa una emanación de vapores y gases que puede llegar a explotar por una falta de oxígeno, por un enriquecimiento de oxígeno, cuando le inyecten aire al trabajador para que respire, sí es una tarea de alto riesgo, ¿ok? Lo mismo pasa con espacios con trabajo en caliente. Si hay una atmósfera peligrosa en el señor que está haciendo la actividad, sí tendríamos una tarea de alto riesgo, si no, no. ¿Por qué entonces en trabajo en alturas y en espacios confinados y en eléctricos sí?
Porque en espacios confinados, alturas y eléctricos, tú no necesitas una atmósfera peligrosa para morir. El solo hecho de que tú toques la línea viva o que tú toques la línea en caliente o en frío y que tengas una desconexión o que haya una energización o que haya una condición, no hay una segunda oportunidad. El hecho de que tú tengas una conexión, que falle el anclaje y que la persona caiga, no tienes una segunda oportunidad. Ah, que se salvó, perfecto, pero está asociado directamente a la muerte. En el escenario de la atmósfera peligrosa, acuérdense lo que dice, lo que menciona OSHA. La atmósfera peligrosa está asociada a que la traducción literal del español es que engulle al trabajador, o sea, lo envuelve, no le da el espacio. ¿Se acuerdan en minería cuando llevaban un pajarito y que el pajarito, si se moría, era como tiempo para salir corriendo, que era como la historia que tenían antes el indicador de vida en las minerías? La atmósfera peligrosa representa eso. No hay oportunidad ni siquiera para que el trabajador avise, oiga, me siento mal, oiga, no respiro. No, la atmósfera peligrosa representa esa criticidad, esa tarea de alto riesgo. Entonces, en presencia de atmósfera peligrosa, ese trabajo en caliente sí sería tarea de alto riesgo. Si no hay atmósfera peligrosa, no sería tarea de alto riesgo. Entonces, hay que tener claridad sobre eso porque, insisto, si llegara el otro mes a salir una norma en Colombia, que, no sé, el doctor Luis Carlos me escuchara aquí y me dijera, ah, bueno, entonces como la ingeniera está diciendo, que fue profesor mío también de la universidad, y un saludo para el doctor Luis Carlos si me escucha, si el doctor Luis Carlos me dijera a mí, bueno, entonces saquemos una norma que diga cuáles son las tareas y qué son estas y que se clasifican así y más o menos, ya a partir de ahí tendríamos que cambiar toda esta estructura de temática que estamos hablando. Pero a hoy en Colombia no existe una norma que reglamente esas tareas de alto riesgo y en ausencia de una normatividad hay que acudir a la normatividad existente y poder de alguna manera hacer un solo criterio y formar ese criterio para poder evaluar y analizar qué voy a hacer en mi centro de trabajo. Entonces, espero haber sido un poco más clara. Vamos a mirar un poco los chats que me dicen acá. Astrid Ordóñez Gómez dice, no según la definición internacional que nos diste. Muy bien, Astrid Holman, hola, ¿cómo estás? Yo te he visto en otras conferencias, he escuchado tu nombre en otras conferencias. No es trabajo de alto riesgo, pero no solo la atmósfera explosiva genera muertes. Claro, Mónica María, estoy hablando de que hay otras condiciones en esa actividad que podrían generarle una muerte. Vamos a suponer que el cable de la máquina del trabajador hace un corto y él le genera una descarga eléctrica y él tiene una muerte. Pero fíjate que ahí no estaríamos hablando entonces de una condición por trabajo en caliente, estaríamos trabajando por una condición eléctrica, pero él no está haciendo un trabajo eléctrico, él está haciendo es un trabajo de corte que estaría asociado a peligro mecánico, a peligro de trabajo en caliente, etcétera. No está haciendo una actividad eléctrica como tal, que es cuando uno va a hacer manipulación de trabajos eléctricos. Entonces, fíjate que ahí es donde tenemos que desarrollar el criterio porque hay una delgada línea entre en dónde clasifico mi peligro, dónde clasifico esa tarea para yo poder saber cómo evalúo el control de riesgo, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo no estoy diciendo que él no vaya a tener un accidente, claro que lo puede tener. Puede tener proyección de partículas, puede tener corte de amputación, puede tener una lesión osteomuscular por la posición, puede tener una caída por la condición locativa del orden y aseo. Puede tener muchos factores que le pueden generar un accidente y no estoy diciendo que no. La pregunta en sí está asociada a que en esa condición de trabajo en caliente que le está haciendo, porque como trabajo en caliente está asociado a generación de chispa, ¿sí? En esta condición él no va a morir porque no hay una atmósfera peligrosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que llevemos, esa visión de ver más allá de lo evidente, ¿ok? Buen día, ahora que estamos con el problema de los nevados, los que realizan trabajo de monitoreo, ¿es una tarea de alto riesgo? Ok, no es un poquito del tema, pero te aclaro. Recuerda que eso está más asociado a fenómenos naturales y eso tiene que ver con una condición de riesgo diferente a lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo. Entonces, eso podría estar asociado a otras condiciones que podríamos desarrollar de pronto en otra conferencia o en otro tema, pero muy buena pregunta y la tendré en cuenta para un tema adicional porque ya el tiempo se nos va a acabar, pero está asociado a una condición de riesgo de la GTC 45 de fenómenos naturales, ¿ok? Y recuerda que cuando son temas de emergencia, todo lo que tiene que ver con emergencia, rescate y esto no aplicarían
muchas de las normatividades que existen por temas de emergencia, por ser temas de emergencia. Entonces, digamos que yo no le podría pedir al señor que está haciendo el monitoreo, supongamos que esté en el helicóptero y que vaya a medir, bueno, no lo sé. Bueno, yo lo digo como ingeniera ambiental, ¿verdad? Entonces, digamos que si vamos a hacer el monitoreo y tenemos que subir allá, pues obviamente no le va a pedir un permiso de trabajo para que si está bien o no, porque pues obviamente prima la emergencia. Entonces, hay otras condiciones de control que se aplican en esos temas de emergencia. Entonces, digamos que para emergencias no aplica, recuerda lo que dicen los reglamentos, en caso de emergencia no se excepcionan cosas como emergencias, como rescate, como deportes de actividad extrema, etcétera. Entonces, para que lo tengas en el radar, ¿ok? Mire que aquí dice, Mónica, el corte del disco puede generar una herida grave que puede causar la muerte. Claro, Mónica, insisto, él puede tener un accidente, sí, pero lo vamos a evaluar como un peligro mecánico. Si el disco lo corta, sí, es una manipulación de herramienta y el riesgo estaría evaluado por peligro mecánico, no por trabajo en caliente como tarea de alto riesgo. Claro, él puede tener un accidente. Vamos a suponerlo en el peor escenario. El disco se parte y le corta la zona arterial. Claro, se puede morir, ¿sí? Pero no está asociado a la tarea que estamos evaluando, que es trabajo en caliente. Está asociado a una condición de peligro mecánico por el uso y manipulación de herramientas. Por eso es tan interesante este tipo de análisis que hagamos acá, porque es que cuando uno va a evaluar el riesgo, tiene que evaluarlo como un todo. Ah, es una herramienta, entonces el peligro es mecánico. Ya, no, tienes que analizar todo, locativo, mecánico, eléctrico, caliente, alturas o confinados si están en la excavación que les mostré. Entonces, fíjense que es interesante poder tener claridad sobre cómo voy a evaluar el riesgo, porque dependiendo de cómo lo identifique, cómo lo evalúe, está establecido el control que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá no, es que como es chispa, permiso de trabajo en caliente y yo le pongo y que el extintor, chévere, está bien, y el riesgo entre mejor sea, mucho, mucho mejor. Pero no verifico que el disco cuántas horas de uso tiene, si es de tungsteno, si es de qué material, cuántas horas de desgaste tiene para saber en qué momento se puede partir. Y fíjense que ninguno muchas veces hace ese tipo de controles. Cuando son equipos que trae un contratista, ni siquiera sabemos cuál es el uso, el abuso y el desgaste que tiene un disco de estos. Entonces simplemente le hacemos inspección y que el trabajo en caliente y que sí, que el extintor y el cable y todo perfecto, pero nunca validamos la hoja técnica del disco, del equipo, de la máquina, la herramienta, contra el uso del historial con el que ya viene el equipo y el historial del uso que tiene en mi obra. ¿Cuántos cortes está haciendo? ¿Cuántas varillas corta al día? Es repetitiva la tarea y eso no le estamos haciendo control. Y ahí es donde se puede partir el disco y generar un accidente, pero lo evaluaríamos como mecánico, no como caliente. Puede ocurrir una explosión por los gases que se generan. Bueno, William, yo te aclaro algo. Esos gases que está generando ahí no son gases derivados de ese trabajo, sería un material particulado derivado de la fricción entre el disco y la varilla, ¿sí? Pero si llegasen a haber gases por alguna razón que se desprenda del tungsteno del disco con el contacto y por el calor que desprenda, que puede, claro que sí, puede generar algunas trazas de gases, no van a generar una explosión en ese momento por la atmósfera, porque tiene aire suficiente para que el gas se disperse, para que haya una circulación de aire que permita que el gas no genere una condición de explosión. Diferente si estuviera encerrado. Si se encierra, esas trazas o esas cantidades pequeñas de gases se van acumulando, hasta que llegue un momento en que por cualquier condición de fricción o de el mismo material particulado que choque, genere fricción, genera chispa y puede explotar. Por eso te digo que lo que hace que sea alto riesgo es la atmósfera peligrosa, no es la chispa como tal, o no es la tarea que está haciendo él. Por eso es importante tener claridad sobre ese ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, ya nos queda un poquito menos de tiempo. Me voy con el último punto que íbamos a analizar, que es tareas críticas. Entonces, Erika, entonces tengo actividades de alto riesgo que están normativizadas. Tengo tareas de alto riesgo que me las mencionas. Entonces, las tareas críticas, ¿qué es lo que pasa? Me hago entender un poco mejor. En Colombia, esta norma, que es la NTC 4116, es como si yo pudiera utilizar esto para ver la criticidad de la tarea.
¿Cuál es la diferencia de utilizar esto? Porque yo podría decir, bueno, pues entonces yo voy a utilizar esto para hacer mi evaluación de peligros y no utilizo la GTC 45 porque pues esto lo que me está diciendo es que yo voy a determinar qué tan crítica es la tarea. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre la NTC 4116 y la GTC 45? La NTC significa norma técnica y la GTC es guía técnica, ¿sí? Las dos digamos que son normas técnicas que nos sirven para implementar, pero no están reglamentadas por una resolución o un acto administrativo de la autoridad competente, por lo tanto no son obligatorias. Lo que la norma nos dice es que yo debo definir una metodología para identificar peligros y evaluar los riesgos y controlarlos. ¿Cuál? La que tú definas. Entonces tú dirías, bueno, esta me parece chévere. Mire, gravedad por repetitividad. Eso es lo mismo que la GTC 45, que es severidad por probabilidad. Sale para pintura. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que me habla de una repetitividad. Bueno, la GTC 45 también me habla de cuántas personas, cuántos turnos de trabajo, bueno, etcétera. Esta me parece súper fácil y yo diría, sí, es súper fácil. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven con la NTC 4116, que es gravedad más repetitividad más probabilidad, cuando la GTC 45 es severidad por probabilidad? ¿Cuál es la diferencia? Es un signo matemático, que en una qué y en la otra qué. ¿Cuál es la diferencia entre que yo diga probabilidad por consecuencia y probabilidad más consecuencia? ¿Cuál es la diferencia? Esto se lo aprendí yo al ingeniero Julio cuando me dictaba seguridad industrial, así que son cositas que hay que analizar para poder desarrollar ese criterio. Bueno, ¿por qué no recomendaría yo utilizar la NTC 4116 para hacer la matriz de peligros que hago con la GTC 45? Juan Pablo, pero nos dice tiempo de exposición. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Juan Pablo, pero está más asociado a un tema exponencial, es decir, a un signo matemático. Si ustedes se fijan, la NTC 4116, como lo están viendo ahí, habla de que la criticidad de la tarea está asociada a una suma de factores, mientras que la GTC 45 está hablando de una exponencia de factores, es decir, exponencialmente sube, incrementa. Por eso, de alguna manera, nos da una condición de riesgo mucho más real. ¿Ok? No porque esta norma técnica no funcione, sí funciona. Lo que pasa es que aquí de alguna manera me sirve para poder determinar una tarea si es crítica o no. Me explico. Resulta que, vamos a poner aquí, Juan Pablo y William. Vamos a ver que son los dos que, Holman, William y Juan Pablo, que son los que están participando ahí en el último chat. Entonces resulta que Holman, William y Juan Pablo, vamos a ver el ejercicio de lizaje de cargas. Entonces aquí teníamos en el lizaje de cargas, vamos a poner el video de lizaje de cargas. Está aquí, ya se los paso a la pantalla. Listo. Entonces, tenemos este lizaje de la malla con la que vamos a hacer malla electrosoldada para fundir una placa de entrepiso. Si, por ejemplo, en el caso de Holman, ese trabajo le ha representado varios accidentes con los trabajadores, me estoy inventando, por atrapamiento, lesiones en manos, cuando van a descargar la malla se les atrapa las manos y ha tenido varios accidentes en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, Holman puede aplicar esta fórmula para determinar si esa tarea para él es crítica o no, porque puede que William y Juan Pablo hagan la misma tarea en otras obras y nunca hayan tenido accidentes relacionados con eso. Entonces, para Holman y Juan Pablo, que hacen la misma tarea, no es crítica porque ellos no han tenido una gravedad derivada de esa actividad, aunque sea repetitiva, porque también hacen fundida de losa y también hacen izaje de mallas, etcétera. Pero en el caso de Holman sí ha tenido varios accidentes, entre ellos lesiones osteomusculares, atrapamiento de manos, jueteo de pronto de la malla que por la brisa, el viento, porque es una zona de Bogotá donde hay mucha brisa, ¿sí? Porque ya puede pasar, la brisa le mueve mucho hace que pendule mucho la carga y ha golpeado trabajadores. Entonces, Holman aplica la fórmula y a Holman se le vuelve una tarea crítica.
pero no necesariamente significa que sea un estándar nacional como las tareas de alto riesgo. Esta fórmula nos sirve a nosotros para identificar dónde hemos tenido mayor accidentalidad y poder validar qué tan crítica es mi tarea para poderle poner mucha atención. Controles más específicos, por ejemplo, no voy a hacer izaje de cargas en horas de tal a tal porque hay mayor viento y ese viento es el que me está haciendo mover la carga y hace que los trabajadores tengan que hacer un sobreesfuerzo, lesiones osteomusculares, hacen que la carga pierda el equilibrio del trabajador y le golpee la cara. Entonces, fíjense que esta NTC 4116 nos sirve como para temas muy específicos, pero no es un estándar para todo el país como si lo es alturas, ¿ok? Ahora, la GTC 45 es, digamos, como la metodología estándar que reconoce el ministerio, aunque es más factible para el ministerio evaluarnos nuestro tema de evaluación, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces yo en la GTC 45 hago el mismo ejercicio, y digo cuál es crítica, cuál es no, que si esta es tarea de alto riesgo, etcétera. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos con esto? Que en tu matriz de peligros, ¿sí? Después de que tú apliques todo este ejercicio de evaluación, tú debes identificar a tu criterio cuál es tu tarea crítica, por ejemplo, aplicando esta formulación aparte, y la marcas dentro de tu matriz de peligros. Y en el caso de las tareas de alto riesgo, automáticamente la severidad siempre va a ser la más alta porque representa muerte. Así tenga todos los controles. Siempre tienes que asociarlo a la muerte. O sea, una tarea de alto riesgo nunca te va a bajar el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque es la que representa la muerte. ¿Ok? Mientras que las demás tareas en las que tú tengas controles como el mecánico, locativo, cuando tú estableces controles y te baja la accidentalidad y todo, tú la puedes bajar en cuanto a severidad. En las tareas de alto riesgo, no. En las tareas críticas, si tú bajas accidentalidad con los controles específicos y todo, pues vuelves a evaluar y efectivamente te va a bajar la criticidad de esa tarea. Pero es en tu proceso específico, como lo hablábamos. En el caso de Holman solamente le aplica a él. En el caso de William y Juan Pablo, no, porque para ellos no es crítica la tarea si quieren aplicar esta formulación dentro de su GTC 45. Ahora, ¿qué pasa con las actividades de alto riesgo? Automáticamente esas actividades de alto riesgo se te vuelven una severidad alta, obviamente, porque están normativizadas y porque de alguna manera tienen un régimen especial de pensión, por decirlo así. Entonces, se te vuelve como que las actividades de alto riesgo, si tú las tienes en tu matriz de peligros, automáticamente también la severidad debe ser alta. Y los controles están asociados al régimen especial que determina la normatividad de ese caso. En el caso de tareas de alto riesgo, no existe régimen especial, no existe normatividad especial de tareas de alto riesgo. ¿Cómo debemos hacer en el caso, por ejemplo, de tareas de trabajo en caliente? No tenemos norma, pues nos guiamos de alguna que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos norma de trabajo en alturas, tenemos normas de espacios confinados y tenemos normas de sustancias químicas y tenemos normas de trabajo en caliente. Pues con ese marco legal que ya tengo en Colombia, pues puedo diseñar un programa de gestión del riesgo para mi trabajo en caliente, pero con el criterio necesario para que entonces ahora no todo es trabajo en caliente, perdón, todo es trabajo en caliente y todo es tarea de alto riesgo y entonces ahora para que el señor pueda afilar un cuchillo me toca hacerle todo el programa de protección de trabajo en caliente porque es que como bota chispa la afilada del cuchillo, entonces ahora se me vuelve un problema. Ahí es donde tenemos que desarrollar el criterio suficiente para nosotros poder apoyar a la empresa en el desarrollo de actividades que se cumpla el control de riesgos desde el marco legal sin tener que obviamente generar más controles de los que no me está pidiendo el esquema legal, ¿ok? Entonces, como esta conferencia está enfocada en la estructura legal, nosotros tenemos que identificar qué me aplica y qué no me aplica, evaluar qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo y analizar qué me sirve y qué no para poder estructurar mi propio control de riesgos desde el punto de vista legal. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, ya desarrollamos ahí el mini taller con el video que les mencioné. Espero que haya sido de su agrado el tema que tocamos. Sé que queda mucho tema, pero bueno, tenemos 9 temáticas más ahora en adelante para ir desarrollando todo esto que vimos desde la estructura legal. En los siguientes 9 temas los vamos a ir desarrollando para ir siempre aplicando el marco legal y el marco de peligros dentro del desarrollo de las conferencias. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y pues vamos a ver cómo nos va con el sondeo ahora sí. Ingeniera Erika, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final.
Nuestra primera pregunta nos dice, ¿existe marco legal en Colombia que defina las tareas de alto riesgo? A, sí o B, no. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, sí, un 33% de respuesta, B, no, un 67%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, qué bien, estaba mirando aquí preguntas que ya me están haciendo a mi celular, pero bueno, muchas gracias. Bueno, miren que ya de ese 90% ya quedó un 67% un poco más claro donde dice que no. Recuerden que exactamente no tenemos un marco legal en Colombia que reglamente las tareas de alto riesgo. Ese 33% que nos dice que sí, bueno, puede que hayan quedado algunas dudas, pero vamos a seguir trabajando con ustedes. Recuerden, no hay un marco legal en Colombia que clasifique y defina cuáles son las tareas de alto riesgo. Se asocia más a estándares internacionales, pero eso no significa que no tengamos, obviamente, que cumplir con algunas que sí están reglamentadas más adelante en la tercera pregunta. Bueno. Muchas gracias, ingeniera, por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio para catalogar una tarea de alto riesgo? A, muerte, B, accidentalidad, C, demandas. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, muerte, un 73% de respuesta, B, accidentalidad, un 25%, C, demandas, un 2%, ingeniera. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente volvemos al punto. Qué chévere es que ya de ese 78% que decía accidentes, digamos que fuimos a un 25%. Y voy a aprovechar para responderle a Marta Liliana que nos dice, ¿nos puedes aclarar cómo se califica las tareas de alto riesgo en la matriz? Entonces, recuerden que una tarea de alto riesgo se clasifica automáticamente por la mortalidad que representa, por que automáticamente se cayó, se murió. O sea, tarea de alto riesgo igual muerte. Eso significa, obviamente, ¿tenemos accidentes en otras actividades? Sí. ¿Tenemos accidentes en otras tareas? Sí. Pero la tarea de alto riesgo está asociada a que pasó, se murió la persona. Si no se murió, ok, pues de buenas. Pero se cayó de altura, se murió. Se metió en un espacio confinado, se murió. Y en la matriz de peligros, ¿qué significa? Que siempre la severidad es la más alta. Siempre. Tú puedes jugar con la probabilidad. ¿Qué tan probable es que se caiga la persona si tiene todo el equipo? Ah, poco probable. Pero si se cae, la consecuencia, ¿cuál sería? Muerte. O sea, en tu matriz de peligros siempre muerte, muerte, muerte. O sea, siempre debes colocar en la calificación más alta que represente la muerte, porque eso es lo que cataloga que la tarea sea de alto riesgo, la muerte. Ah, por izar cargas tiene muchas muertes, sí, pero a nivel internacional y a nivel, digamos, como de estándar de aseguradoras, el izaje de cargas no tiene tantas muertes como lo tiene el trabajo eléctrico o el trabajo en alturas. Entonces, por eso, las tareas de alto riesgo que ya están clasificadas están asociadas automáticamente a la muerte. Y en la matriz de peligros tiene que asociarse automáticamente a la muerte, calificación más alta. Espero, Marta, haberte aclarado un poquito mejor. Muchas gracias, ingeniera. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Wilmer, perdón, me preguntan que si no hay link de asistencia. No, señora, ya al ellos ingresar a este evento, quiere decir que ya se registraron previamente, entonces ya no se necesita registrarse nuevamente. Listo. Nuestra tercera pregunta nos dice, las tareas de alto riesgo que están reglamentadas en Colombia son A, alturas, espacios confinados y trabajo eléctrico, B, sustancias químicas y trabajo en caliente, C, todas las anteriores. 15 segundos para dar respuesta a nuestra pregunta. Recuerden que esta pregunta complementa a la primera. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, alturas, espacios confinados y trabajo eléctrico, un 38% de respuesta. B, sustancias químicas y trabajo en caliente, un 3%. C, todas las anteriores, un 59% de respuesta. Ingeniera, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Bueno, en el sondeo inicial el 74% decía que todas las anteriores. Ahora es el 59% que subió obviamente a las primeras. Recuerden algo,
En Colombia, de las tareas de alto riesgo estándar que hay a nivel internacional, que está relacionado con la pregunta 1, solamente reglamentadas las 4 que les mostrábamos: alturas, confinados, eléctricos y sustancias químicas, pero asociadas a accidentes mayores. Es decir, trabajo en caliente en Colombia aún no tiene norma, por lo tanto no podrían ser la respuesta a todas las anteriores. Entonces, recuerden que en Colombia de alguna manera falta normativizar o generar un reglamento técnico para trabajo en caliente que aún no está. Entonces, vamos a seguir trabajando para dejar un poco más claro estos temas. Seguramente en el desarrollo de las 9 conferencias que nos hacen falta lo vamos a hacer. Pero bueno, de corazón, muchas gracias por haber asistido. Gracias por sus buenos comentarios y estaremos muy pendientes de todas las inquietudes que generaron para irlas recolectando para el desarrollo durante el año. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Acompañarnos por medio de este espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas.
Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.